Estamos ahora con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Gustavo Adriancén Olaya. Buenos días, ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Raúl, buenos días. Vamos a tratar el tema de Tía María, especialmente a partir de la decisión judicial que favorece a los dirigentes de Islaya, los que se considera pues que han sido los agitadores y los que han intervenido de manera peligrosamente y casi criminal en algunos casos en unos sucesos que todos lamentamos. Habría, digamos, de partida que poder hacer un distingo, ministro, sobre todo porque se conocen ya sus reacciones y en general su profundo malestar con respecto a este fallo judicial o esta decisión judicial, que nosotros estamos en verdad ante un país en cuya dualidad de los principios y las leyes y las del Perú real siempre no han funcionado. Me acuerdo que fue uno de los trabajos preliminares y fundamentales de Jorge Basadre, ¿no es cierto? Los principios y los hechos. Y en este caso, en verdad, todo aquello que se ha venido realizando desde la perspectiva del gobierno tiene un conjunto de errores que han llevado a lo que hemos visto, un grado de agitación. Pero la solución tampoco está a puertas, no tenemos una solución salvo lo que ya declara el gobierno, pero siguen los líos y los incidentes y el paro en la zona en conflicto, y es más, se han sumado otros movimientos del sur. En consecuencia, en verdad, el fuego sigue relativamente allí y con posibilidades de seguirse avivando. ¿Cuánto de esta decisión, en realidad, de una apelación por parte del gobierno, es decir, en el sentido de que se cambie lo que denomina usted inverosímil decisión judicial y que, por supuesto, el Estado va a rechazar, cuánto de esto ayuda a tranquilizar las aguas? Don Raúl, muy agradecido. Aprovecho para saludar a Ricardo también y a Patricia. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. En realidad, yo creo que va a aliviar muchísimo. En primer lugar, porque aquella sensación de la población que la impunidad es la que reina, tendría que desaparecer. En opinión del que habla, nosotros no podemos permitir que quienes hayan cometido delitos, hayan estado sometidos a reglas de conducta, hayan infringido esas reglas de conducta, hayan reiterado sus actitudes violentas, permanezcan libres en las calles. Me quiero referir a las leyes y a los principios, don Raúl. En efecto, estamos divorciados. Yo he calificado como inverosímil la decisión ayer de la magistrada Lastra porque, claro, si yo busco el artículo 83, literal 4, numeral 5, seguramente voy a encontrar alguna forma de eludir mi responsabilidad como magistrado. Pero hay un hecho absolutamente cierto, de público conocimiento. Este señor ha sido quien ha dirigido estas hordas y las ha llevado a la violencia, y esa violencia ha ocasionado la muerte de 3 ciudadanos peruanos. No tengo necesidad de percibirlo, no tengo necesidad de notificarlo para que vuelva al orden. Estamos hablando de un conspicuo, de un reincidente, violentista y un agitador. Tuvo, en opinión del que habla, haberse revocado de inmediato esta prisión suspendida y convertirla en efectiva, porque solo así estamos dando síntomas de que acá no hay impunidad, que aquí nadie tiene corona y que aquel que comete un delito tiene que estar en prisión. Considero yo además de que los actos de los que hemos venido siendo testigos ya escandalizan, y no solamente a quienes desde aquí miramos el conflicto, sino a los propios ciudadanos en el Valle del Tambo. ¿Cómo es posible que estos dirigentes estén hablando de lentejas al costado después de que hayan fallecido 3 peruanos? Esas cosas tienen que ser objeto de investigación. Hablo de esto, don Raúl, porque esto es lo que a mí me asiste como ministro de Justicia. Hay otro plano, que es el plano del conflicto propiamente dicho, que tiene que ver con el análisis técnico del proyecto, las resonancias políticas, etcétera. A mí me parece que en relación a aquello tienen que hacerse esfuerzos muy grandes, pero de las dos partes, para que ahora se pueda hablar sobre el conflicto, discutir el conflicto técnicamente, y yo entiendo que allí el único camino es el camino del diálogo. Sobre el diálogo va a permitir restablecer
los estándares en los que la población del Valle del Tambo han vivido siempre, ¿no? Con tranquilidad y con paz. Ministro, puede estar ocurriendo lo que ha ocurrido en anteriores circunstancias, yo no sé si ocurre ahora mismo en Arequipa, de que los jueces, apremiados y presionados por una situación de crisis y de una población pues adversa a determinada circunstancia, pueden estar llevándolo a favorecer a quien de alguna forma representa un sector de esa población. Se puede aplicar ese principio que en otros lugares se ha aplicado, ¿no?, de sacar la causa de ese lugar y que sean otros jueces de otra jurisdicción, sin esa presión, los que revisen el caso. Nosotros hemos hecho ese pedido y la verdad que ya más que un pedido se está convirtiendo en un clamor. Yo no tengo ningún elemento de juicio para pensar en la mala fe o en la mala voluntad de la magistrada. Quiero pensar que ella es una víctima más de la extorsión que están utilizando estos violentistas. Ella porque mire, quien se opone, ciudadana... la pobladora que se opuso o los pobladores que se oponen terminan siendo golpeados, rapados, escarmentados y al final fugados de la población del lugar porque si no los convierten en más víctimas. Yo creo, Ricardo, que la magistrada puede ser una más de las víctimas de la extorsión de estos violentistas. Ella vive allí, su familia vive allí. No, imagínese. Y probablemente esté amenazada y probablemente reacciona. No es una sola persona. Tenemos más de 50 personas, Ricardo. Hay refugiados. Estamos hablando de refugiados. Se han tenido que refugiar como consecuencia de la violencia. Gente que ha sido vejada, que ha dejado sus propiedades como las tenía, han cogido un maletín con 2 prendas y han salido y están refugiados ahí. Ya estamos actuando. Yo estoy viajando, si no es hoy por la noche, mañana más tardar a Arequipa, porque la condición de estas personas preocupa. Sus hijos ya van a ser 60 días que no van a la escuela. Ellos me han pedido que se les ayude a trabajar porque tienen deudas que pagar. Ellos no tienen SIS, tenemos adultos mayores. Estamos trabajando a nivel multisectorial para ver cómo atendemos esta situación. Nosotros creemos que la representación violentista de este paro no refleja necesariamente los intereses de los verdaderos agricultores y de los pobladores del Valle del Tambo. Invocación para que los agricultores... ¿Qué lo lleva a afirmar eso exactamente? ¿Qué le lleva a pensar que todos los pobladores del Tambo sí están a favor de la explotación minera? No todos, don Raúl. Es decir, en realidad yo respeto y entiendo la necesidad de poder decir que estamos hablando de grupos minoritarios de agitadores, pero la verdad es que la pregunta, y yo no me canso de hacerla con respecto a arequipeños, la pregunta es si en efecto tenemos allí una población sumamente opuesta a la SAUDA, no con ánimo violentista ni con ánimo de rebeldía, sino simplemente están persuadidos y convencidos, mientras no se demuestre lo contrario, que en efecto hay una amenaza para su futuro agrícola. Esta gente no está actuando, quizá puede estar, digamos, siendo utilizada por este grupete, pero esta gente no está descabellada. No. Don Raúl, yo creo que no todos están a favor del proyecto y creo que no todos están en contra del proyecto. Según la información que llega, son más o menos mitad-mitad. Me preocupa a mí este hecho porque los agricultores tienen ya que ir a los campos a cosechar el arroz que está amarillo, ya está listo para cosecharlo y luego llevarlo al molino. Me preocupa además cómo se puede permitir la parálisis de todo el valle con las consecuencias que esto tiene. Me preocupa cómo estos violentistas ganan por temor, ¿no? No quiero utilizar una frase mayor, pero ganan por temor al resto de la población. Entonces no tienes muchas opciones. O estás a favor y te unes a la protesta violenta, o estás en contra y vas a tener que salir refugiado. Pero esa... Tenemos que hacer una pausa, ministro, porque tenemos que entrar a la pausa publicitaria.
Bueno, teníamos una pregunta, ministro. Estamos de acuerdo en que la justicia tiene que estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? Y los acontecimientos han sido lo suficientemente graves como para que se tomen las sanciones. Tengo entendido que en el caso también condenable, que no es igual, pero también condenable de los policías que atentaron contra los ciudadanos, se tomaron las medidas respectivas de sanción y separación. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? ¿No es cierto? La pregunta acá es, lo que sí parece poco real es, si bien los asusadores, los que meten violencia, los que tiran piedras, los que hacen daño físico, son los más visibles, no son los únicos. Y sí hay una población descontenta que puede terminar atrapada en esta violencia, que va mucho más allá de gente engañada. Hay gente desde el balneario de Mejía que no quiere tener la mina atrás, hasta los arroceros que no son ningunos pobres influenciadores, influenciables, que no les da la gana de que su gran industria de arroz, como debe ser, se vea afectada o posiblemente afectada. Y sí hay un trabajo que tiene que pasar por no polarizar las cosas entre los que están más en los extremos. En el medio hay un montón de gente afectada que tiene posiciones diversas con las que parece no estarse trabajando en general, ¿no es cierto? Nos hemos ido a los extremos de los que quieren la mina a toda costa versus los que no la quieren por nada del mundo. ¿Y qué pasa con la gente que está en medio de este asunto, que puede tener opiniones distintas y que por supuesto no quiere la violencia, ¿no? ¿Qué trabajo se hace con ellos, no? Sí, Patricia, en efecto, hay quienes son víctimas, vamos a decirlo, de las dos posiciones más extremas. Y ellos son precisamente quienes seguramente estarían dispuestos a marchar de manera pacífica. O a conversar. Para que se les escuche. Entonces, ese es el segmento que sí está dispuesto al diálogo. Sí está dispuesto a sentarse en una mesa y escuchar técnicamente por qué el proyecto sí resultaría viable. Y también es el sector de que estaría dispuesto a hacerle llegar sus preocupaciones y sus inquietudes en una mesa de diálogo al gobierno, a la empresa minera, para escuchar respuestas o buscar soluciones. Yo sí creo, francamente, de que estas posiciones extremas, que son generalmente las que vemos enfrentadas en la televisión, en estos actos de violencia, deberían dar paso a que este segmento que está en el sándwich, en el medio, pueda acercarse y dialogar. A mí me parece extraordinario aquello, me parece necesario. Llega un momento en la solución de un conflicto donde lamentablemente las posiciones más extremas tienen que quedarse de lado. Ya no sirven para dar nada. Paso a los moderados. Porque yo creo que Arequipa y el Valle del Tambo ya no merecen más violencia. Porque ya no podemos permitir un muerto más en este conflicto. Lo que da la impresión, ministro, es que esas personas que tienen probablemente muchas cosas que decir y que no están en posiciones extremas, no tienen dónde sentarse. Para ellos no ha habido sitio en la mesa, ¿no? Entonces, tal vez un cambio de estrategia en ese sentido pueda, y por supuesto no permitir que nadie tenga que salir de su casa por la amenaza de nadie más, ¿no? Ese es un punto que tenemos que resolver ya, ¿no? Yo lo que decía era, ha llegado a tal punto, han llegado a tal nivel las posiciones extremistas, donde para ellos, cualquiera que no piense como ellos, entonces no tiene que estar allí presente. Esta intolerancia a la que los violentistas han llevado a la población en el Valle del Tambo, no la podemos seguir permitiendo, porque nadie tiene por qué marcharse de su casa simplemente por pensar distinto. Sabemos que hay 50 y los tenemos refugiados en Arequipa, pero ¿cuántos más habrán ahora mismo que siguen marchando y están en silencio por temor a que les suceda lo mismo y tengan que dejar su propia? Pues a ellos los invitamos a sentarse en la mesa de diálogo. El periodo, esta ventana de oportunidad que se nos ha abierto, creo que no deberíamos desaprovecharla, y no debería desaprovecharla. ¿Quiénes van a estar en la mesa de diálogo? Nosotros esperamos, don Raúl, en primer lugar, que participen estos colectivos sociales que no representan los extremos. También entendemos que la propia mina tiene que estar presente, y naturalmente el gobierno aportando facilitadores y mediadores para lograr algo. De momento, lo que se ha indicado es que el señor ministro de Agricultura es quien sigue al frente de esta actividad, pero naturalmente la ministra de Energía y Minas, con el aporte técnico que tienen que dar, seguramente el ministro del Ambiente también estará allí presente. Efectivamente que haya, pues, digamos, una persona neutral, por así decirlo, ¿no es cierto? Es decir, que sea una persona que goce de la confianza relativamente de todos, o que tenga un prestigio de negociador, de apaciguador, porque, como usted bien señala, los extremos ahí son los que van a impedir ese tipo de una mesa tranquila de diálogo, ¿no es cierto? Esa mesa puede hacerse con
expertos en la materia, digamos, de negociación. En efecto, y lo que queremos es que sea la participación de estas autoridades de gobierno al lado de los representantes de más alto nivel de la empresa y de estos colectivos que no forman parte del ala más violenta de la protesta, quienes se sienten a la mesa. Creo que técnicamente hay muchas cosas que explicar. Creo que hay que escuchar a las poblaciones, porque creen, por ejemplo, don Raúl, que hay oro. Entonces el oro y la codicia por el oro hace despertar cualquier apetito. Entonces, se les tiene que explicar cómo se va a producir, qué es lo que se va a producir, cuánto tiempo, en qué circunstancias, de qué manera se afecta al medio ambiente, ¿se va a afectar o no se va a afectar el río Tambo a través de las filtraciones? Todas esas cosas hay que explicarlas, pero más que explicar el gobierno... Debieron ya haberse explicado. Sí, claro, es un tema complejísimo. Más que el gobierno, debe el gobierno Y también además, claro, escuchar. porque siempre planteamos eso como diciendo, bueno, aquí hay una masa de gente que no sabe dónde está parada y no... La gente tiene sus temores, complejo, ¿no? Y esos temores se motivan por alguna razón. Sí, por pero supuesto. explíquenme un ratito, ¿están ustedes solicitando la revocatoria de la pena suspendida, cito, por incumplimiento de reglas de conducta y se disponga la prisión efectiva de quienes ha estado? ¿Qué cosas son incumplimiento de las reglas de conducta? Nosotros, don Raúl, eso es lo que solicitamos ayer y eso ha sido lo que se nos ha declarado infundado. Quisiera recordar, don Raúl, que los ciudadanos, Pepe Julio Gutiérrez, después tenemos a Quispe Colca, tenemos a Santa Cruz y los demás, fueron condenados ya en el pasado por actos exactamente iguales y fueron condenados a 4 años de prisión suspendida. Cuando a ti que está vigente, ¿no es cierto? En efecto, 14, sí, desde 2014. es absolutamente vigente, pero cuando te ponen una condena con esa característica, prisión suspensiva, significa que no te vas a la cárcel, te quedas en libertad, pero estás obligado a cumplir ciertas reglas de conducta. Don Raúl, esas reglas de conducta han sido quebrantadas y es de público conocimiento por estas personas. ¿Qué correspondía allí? Que inmediatamente la señora juez, conocido estos hechos, revoque esa condena. De oficio, además, ¿no? Ni siquiera necesitaba que nadie se lo diga, Pero en ¿no? efecto, entonces, ¿qué ha dicho ella? No. Porque el código, artículo tanto, literal tanto, numeral tanto, inciso número tanto, dice que primero debieron apercibirlos. Es decir, señor Pepe Julio Gutiérrez, por favor, pórtese bien, sea usted un buen... Deje usted delinquir, por favor. No es eso. Entonces, frente a esa situación, nosotros hemos apelado, y ahora lo verá la sala. Usted lo dijo al principio, don Raúl, hay un tema de leyes y hay un tema de principios. Nosotros tenemos que generar, como operadores del sistema de justicia... Julio Gutiérrez es peligrosísimo, al parecer. Y los otros señores, Jaime Trinidad de la Cruz, Gallegos, Milton, Abramonte, Cienfuegos, todos son igualmente gente que ya ha sido condenada en juicios y condenas. Unos más visibles que otros, pero en efecto condenados también. Sí, tenemos un alcalde, el alcalde de Valdivia, que por ejemplo yo ya lo he anunciado. Para ser alcalde hay causales de vacancia y una de las causales de vacancia es que seas condenado por delito doloso. Ese delito, cuando hace pocos días la Corte Suprema declaró infundado su recurso de casación, ha quedado absolutamente firme y consentido. Se tiene que iniciar el trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones para que se declare la vacancia de ese señor, porque no podemos tener en nuestras alcaldías gente que ha cometido este tipo de delitos tan graves. Bueno, paralelamente con ello, entonces, están trabajando ustedes en la mesa de diálogo con intensidad y con lo que estamos todos reclamando, es decir, un esfuerzo de persuasión, de explicación. Claro, hay sitios a los que no puede ingresar la autoridad, no pueden ingresar los negociadores, todavía están en huelga y cerrados, ¿no es cierto?, en varios distritos. Cocachacra, por ejemplo. Nosotros esperamos, sí, en realidad el lugar más convulsionado, si se quiere, es Cocachacra, no todo el valle. Quiero indicar, por ejemplo, que estas situaciones se producen en la calle. Tenemos absolutamente resguardados túneles, puentes, las vías más importantes de comunicación, eso sí está ya agua, luz eléctrica, los puertos, todo eso está resguardado. La Fuerza Armada está haciendo un trabajo espléndido allí. Tenemos pequeños brotes de violencia que surgen en la carretera. No son de grandes números de protestantes, yo estimo entre 60 y 70 aproximadamente. Luego ahora pero tenemos ministro, como se nos ha dicho también, las alturas, sí, pero se no nos ha dicho, mayor. La policía, las autoridades, ahora todos tenemos herramientas tecnológicas para identificar rápidamente y con mayor precisión a esas personas. ¿Por qué no se les ha identificado y detenido en todo caso, ¿no? o al menos identificado? Porque ahora
ya abiertamente desfilan el domingo, por ejemplo, en Cocachacra, y dicen somos reservistas los que estamos participando de estas protestas y venimos pues a apoyar las protestas contra la Sauder. Está bien, tienen todo el derecho de hacerlo, pero cuando transgreden la ley, pues la identificación está ahí a manos de cualquiera. Si lo quisieran hacer, están las fotos desfilando en Cocachacra. Ricardo, tenemos hasta 10 carpetas fiscales abiertas, tenemos hasta 38 denunciados con nombre y apellido perfectamente identificados. Tenemos, aparte de esto, ¿Los autores materiales del asesinato del policía también? Eso es materia de investigación, no podemos indicar a nadie puntualmente, sería irresponsable de mi parte hacerlo, pero tenemos allí, por ejemplo, muestra de la actividad con la que se está trabajando allá en la zona. Volveremos. No queremos utilizar, porque ya he leído por ahí que se nos acusa de instrumentalizar el derecho, el poder judicial y la táctica judicial para amedrentar a la protesta. No. Nosotros creemos en la protesta, creemos en una protesta responsable y pacífica, no creemos en la protesta violenta. ¿El gobierno regional cuánto tiene de intervención en este? Nosotros creemos, o por lo menos, mejor hablo en primera persona, don Raúl, creo que debería tener un rol bastante más protagónico que el que está teniendo. He escuchado a la gobernadora referirse a la necesidad del diálogo y ahora que esta ventana de oportunidad se ha creado, espero que ella participe activamente. No olvidemos que Arequipa tiene hoy Tía María, pero tiene otros proyectos que se están desarrollando y no podemos permitir que esto ocurra. Vamos a conversar ahora, y le pido que no se retire para poder conocer sus reacciones, con el rector, el doctor Germán Sánchez, rector de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, que tiene algunas propuestas, entiendo, que hacer, sobre todo en esta pausa de los 60 días. Doctor Germán Chávez, buenos días. Vamos a hacer una pausa y continuamos con usted.